7 en punto de la mañana. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el sol de la mañana. En este jueves 11 de septiembre del año 2014. En este jueves, pues quisiera felicitar en primer lugar al periódico El Nacional. El periódico El Nacional de ahora está de aniversario, está cumpliendo pues 48 años de su fundación. Fundado un día como hoy, el periódico El Nacional, 48 años de su fundación. En esos 48 años de la fundación del periódico El Nacional, el señor Martínez Pozo tiene 25 publicando su columna de manera ininterrumpida. Y siempre ha tenido en ese periódico, como en todos los medios que dirige que preside el señor Corripio, una ventana abierta pues para ejercer el periodismo. Trabajé como parte del equipo de editorialista de este periódico, dirigí la revista Semana, fui parte del equipo de investigación de ambos periódicos, El Nacional y el periódico Hoy, el equipo fundado por don Bienvenido Álvarez Vega, que es hoy el director del periódico Hoy. Llegué a coordinar ese equipo, y la verdad es que el periódico El Nacional, como lo es el periódico Hoy, han sido baluartes muy importantes del ejercicio periodístico en la República Dominicana y de la lucha por la libertad de expresión. Nuestras felicitaciones a Radamés Gómez Pepín, el director del periódico El Nacional, a sus ejecutivos, a Bolívar Díaz Gómez y a todos sus ejecutivos, Luis Pérez Casanova, todo este equipo pues muy valioso del periódico El Nacional, con motivo de este 48 aniversario. Son las 7:03. Yo también quiero, antes de profundizar en algunos temas, pues lamentar el fallecimiento en el día de ayer de la señora Cecilia de la Rosa. Ella es la madre del mambero Omega, que murió a los 67 años de edad. La verdad es que esta señora apareció hace un tiempo en los medios de comunicación en condiciones muy patéticas, muy penosas, implorando por la libertad de su hijo, porque ella estaba en una condición de miseria, y entonces requería que su hijo estuviera en libertad para poder comer, porque esa era su situación de patética. Y qué lástima, porque si hay una cosa que habla de la calidad de una persona, es el comportamiento que tiene frente a sus progenitores. Entonces es inconcebible que una gente ande en el medio lujeando, ostentando prendas y diciendo de todo, manejando muchísimos recursos, y que entonces no se haya ocupado de darle pues a su madre la dignidad de vida que merece. Eso hay que verlo siempre en términos autocríticos, y no ver hoy solamente hacia la paja de Omega, sino en este espejo, ver las realidades de cada quien.
cada quien, sin pretender sustituir las orientaciones, los consejos con los que Víctor Gómez Casanova empieza sus comentarios. Yo me atrevo a decir que muchas veces estamos muy pendientes de las situaciones de nuestros hijos, de la familia que encabezamos, y tan pendiente como eso debemos estar siempre mirando hacia a nuestros progenitores, porque las cosas deben llevarse con equilibrio, y yo creo que uno tiene pues una deuda de vida y una deuda de gratitud que habla de la calidad humana de las personas. Así es que falleció esta señora que vivía en condiciones de una miseria pues muy, muy penosa. 7:06 minutos. El sol de la mañana. El sol de la mañana. El presidente de los Estados Unidos, el presidente Barack Obama, ha anunciado el incremento de los ataques selectivos al Estado Islámico, este grupo de yihadistas que ha estado implantando el terror. El presidente Obama ha tomado una decisión que él sabe que es una decisión difícil, porque lo más cobarde es cuando hay que llevar a cabo batallas contra fantasmas, no contra ejércitos regulares, sino contra fantasmas. En esta decisión que ha tomado Estados Unidos, lamentablemente habrán muchas víctimas inocentes. Muchas personas que no son parte de este conflicto quedan atrapadas en él, porque eso buscan y eso procuran los cobardes que orientan estas acciones terroristas. Provocar a quien puede responderle, quien tiene capacidad de respuesta, como Estados Unidos, para que el provocado responda con masacre, y sobre la base de las masacres ellos acreditarse un mayor respaldo, poder aumentar el odio contra el que identifican como su adversario, como su enemigo. Pero esto también tiene otros efectos, porque la gente termina percatándose de quiénes son los verdaderos responsables de las situaciones que padecen, y que desde luego quienes han estado cometiendo esos crímenes han decapitado ya 2 periodistas, tienen otros rehenes que pueden correr la misma suerte, y esto lo han ostentado, lo presentan ante el mundo. Han actuado contra comunidades, dominan una parte de Siria, con una presencia importante también en Irak, y entonces es para provocar reacciones como la que ha decidido Estados Unidos, y entonces pretender agravar los conflictos generando otra cosa. Entonces la pregunta es, ¿qué hacer? ¿Qué hace Estados Unidos? ¿Quedarse de brazos cruzados? Estamos teniendo los ataques de estos señores y no podemos dar respuesta a estos señores, porque las respuestas que vamos a dar indiscutiblemente van a representar la muerte de personas que no son parte de este conflicto. Muchas veces entrampan para que los bombardeos afecten hospitales, afecten orfanatos, afecten mercados públicos, afecten una serie de cuestiones, y sobre esa base, sobre las consecuencias, sobre las secuelas de esos ataques, levantar más odios, y sobre los odios ellos entienden que fortalecen su postura
Lo ideal fueran ataques selectivos, trabajos de inteligencia que pudieran ir dando con la eliminación de estos individuos, pero es un grupo bastante amplio, muy bien estructurado, y Estados Unidos, desde luego, habrá hecho toda la labor previa a lo que va a ocurrir. Entonces, qué lástima que esta sea una de las notas del siglo XXI. Son las 7:11 minutos. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Ayer recibimos copia de un estudio del sistema de fiscales de Latinoamérica y el Caribe, de los sistemas fiscales. No son de los fiscales del Ministerio Público, sino de los sistemas de la fiscalidad, sistemas fiscales de Latinoamérica y el Caribe, que son otro reflejo de desigualdad. Este es el estudio de un informe de la Oxfam, que es una institución, una confederación, la Oxfam, que agrupa a 17 organizaciones que trabajan a su vez en 92 países. Y aquí hay datos muy importantes sobre lo que ocurre con los tributos, con la fiscalidad en nuestros países. Y sobre esos datos, algunas anotaciones también muy, muy interesantes. En el Caribe, Trinidad y Tobago es el país de América Latina y el Caribe que muestra el mayor grado de dependencia fiscal respecto de los recursos naturales, con una participación relativa de 46% de sus ingresos, totales durante el 2009-2011. Le siguen Venezuela con 40% de dependencia, Ecuador 35% de lo que Ecuador pues recibe vienen de sus recursos naturales, México un 33%, Bolivia un 30%, Chile un 17%, Colombia un 16%, Argentina un 14% y Perú un 9%. ¿De dónde vienen los recursos que están usando estos países para financiar sus presupuestos? Vienen en los porcentajes que ya he citado de la explotación de sus recursos naturales. Esto no es malo de por sí. Lo malo es por el dato siguiente. Esa dependencia suele promover la pereza de los sistemas fiscales al desmotivar los intentos para aumentar los ingresos públicos a través de la recaudación de impuestos directos. Es decir, que estos países que tienen esa dependencia de los recursos naturales son ineficientes al procurar recursos directos de sus ciudadanos. Y entonces ahí son irresponsables. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que está ocurriendo en países como Venezuela? Que las generaciones actuales están vendiendo el petróleo que no solo le corresponde a ella, y entonces se están comiendo el petróleo. Porque no están produciendo ninguna otra cosa, ni haciendo ninguna otra cosa que comiéndose un recurso no renovable, que lo que deberían estar es empujando el desarrollo para que las generaciones futuras, si no alcanzan a disponer de esas reservas petroleras, cuando menos reciban el desarrollo que se ha empujado con esas riquezas petroleras y también sean beneficiarios de unas riquezas que las actuales generaciones no deberían estar manejando con tal grado de irresponsabilidad. Entonces, otro dato, en lo que es América Latina, bueno, más de la mitad de la recaudación de impuestos en Latinoamérica y el Caribe proviene de gravar al consumo. ¿Y qué es lo que ocurre con estos impuestos al consumo?
Estos impuestos al consumo no discriminan en función de los ingresos. Luego, si al consumir una botellita de agua, si al consumir un cafecito, si al consumir una cerveza, si al consumir todas esas cosas que uno consume que pagan impuestos, todos pagamos lo mismo, resulta que ricos y pobres están tributando igual y no en el porcentaje de sus ingresos. Eso desde luego que es injusto en América Latina y donde quiera que así sea. Los impuestos al consumo no discriminan entre el aporte que hacen los ricos o los pobres, ya que todos pagamos la misma proporción cada vez que realizamos una compra. Esta realidad hace que las personas de bajos ingresos aporten más con respecto a sus ingresos que lo que aportan las personas más ricas, limitando así el potencial del sistema tributario para redistribuir la riqueza. El IVA, que es el principal impuesto al consumo, este es el ITEVIS, lo que llaman el IVA, ¿no? El principal impuesto al consumo es el único impuesto cuyas tasas nominales promedio han subido en la región en las últimas décadas. Señores, eso es lo que da este carácter regresivo de nuestros sistemas impositivos. Fíjense que los únicos impuestos que han crecido son los impuestos al consumo. En Brasil, cifras del 2008 indican que la carga tributaria que soportan los hogares que ganaron más de 30 salarios mínimos al mes ascendió al 29% del ingreso familiar, mientras que los hogares que ganan menos de 2 salarios mínimos soportaron el 53.9% de la carga. Es decir, que los que tienen ingresos 30 veces superiores, pagan apenas un 29% en función de sus ingresos. Y los que tienen ingresos 30 veces menores pagan un 54% de la proporción de sus ingresos. Algo que realmente es inequidad. Hay estudios que demuestran que los avances que se han logrado gracias a programas de protección social del Estado se revierten debido al impacto que tienen los impuestos al consumo sobre la finanza de los más pobres. Es decir, nuestros estados en América Latina y el Caribe están emprendiendo muchas políticas sociales de auxilio a las personas más pobres. Pero eso se revierte por la situación esta de los impuestos directos. Las personas con menores ingresos no mejoran su situación de vulnerabilidad y desigualdad. En Bolivia, el índice Gini, que mide la desigualdad, se reduce en un 2% cuando se aplican las ayudas estatales a través de las transferencias directas, pero cuando se añade el efecto de los impuestos al consumo, esta reducción baja a tan solo 0.5%. Es decir, el gobierno hace un esfuerzo para reducir la pobreza, incrementando los ingresos de la gente, y hace inversiones por 2%. Esto se refleja apenas en 0.5% cuando se deduce lo que la gente tiene que pagar en impuestos al consumo. Entonces, además de la baja presión tributaria, la escasa aportación de los impuestos directos a la riqueza se explica en parte por las exoneraciones e incentivos fiscales para promover inversión nacional y sobre todo extranjera, y por la nula o baja tributación de las rentas. Esto conlleva a que lo poco que se recauda en impuesto a la renta en América Latina, yo solo estoy leyendo las cosas de este documento que ya había subrayado, es un documento amplio, interesantísimo.
Esto conlleva a que lo poco que se recauda por impuesto a la renta personal en los países de América Latina y el Caribe, la mayor parte provenga de los asalariados de clase media. Señores, de los pendejos, de los tontos de la clase media. Les repito el dato, no solo en la República Dominicana, es una situación similar para América Latina y el Caribe. Usted sabe quién lleva en estos países la carga tributaria, la carga de los impuestos, la que no puede más, la clase media. En Brasil, Colombia, Guatemala y Venezuela, los ingresos por salarios tienen tasas efectivas de impuestos que son el doble de las tasas efectivas que pagan las ganancias del sector empresarial. Es decir, usted está más castigado, usted trabaja, usted gana un salario, usted está más castigado en función de ese salario que un empresario por sus riquezas, las riquezas de las ganancias. Eso es una cuestión también muy injusta. En el 2010, producto de las exenciones fiscales y de una serie de cosas, en el 2010, en América Latina y el Caribe se dejaron de recaudar alrededor de 500 millones de dólares debido a los incentivos fiscales, más que el presupuesto de salud de ese año. Incentivos fiscales que beneficiaron, entre otros, a las empresas más rentables del país. Pareciera que los sistemas fiscales de América Latina y el Caribe han sido diseñados a la medida de la élite económica y política de la región, que tiene una gran capacidad de influencia sobre los sistemas legislativos de los países. Y hay una crítica muy velada, porque resulta que lo que se está diciendo, que las legislaciones fiscales acaban siendo dominadas por el lobby de los grupos económicos, y en consecuencia la carga se termina empujando hacia un lado. Existen controversias respecto al grado de impacto de dichos instrumentos, pero la relación entre los menores niveles de pobreza monetaria extrema y estos programas es indiscutible. Sin embargo, menor ha sido el esfuerzo de los gobiernos para mejorar las políticas sociales y combatir las desigualdades más afianzadas y construir ciudadanía y no clientela electoral. Parte de la explicación se basa en que estos programas de transferencias públicas se han hecho a costa del esfuerzo que los estados deberían hacer para mejorar y crear servicios públicos de calidad para la ciudadanía, como salud y educación. Sí, muchos estados han tenido que, para auxiliar la pobreza, dedicar programas como estos, y estos programas, pues, a su vez, se han traducido en un deterioro de otros servicios importantes. Hay un dato que tengo que citarlo. Es parte de este estudio y es parte de la visión que se tiene en organismos internacionales. Y es un dato que está en este estudio. Este dato dice lo siguiente, Uri Cabral. Dice lo siguiente: es necesario reducir los despilfarros y el uso de gasto público con propósitos partidarios que derivan en episodios en clientelismo y corrupción. Y tú sabes a quién cita como ejemplo, como mal ejemplo, la Oxfam en este estudio que se ha distribuido en los 92 países con lo que trabaja la Oxfam. Dice lo siguiente, como ejemplo como mal ejemplo. Sí. En el 2012 el gobierno del presidente Leonel Fernández dejó en la República Dominicana un agujero de casi 3.500 millones de euros, más del 8% del PBI, en concepto de gasto no aportado por la ley de presupuesto en un año electoral.
la disponibilidad del gasto público para satisfacer objetivos de combate a la desigualdad y la pobreza sigue viéndose muy amenazada por estos flagelos y otras ineficiencias en buena parte de los países de América Latina. Se pasó la otra. Y en los otros no se pasó porque a cada país le dio su fuetazo, habló de cosas. Se pasó. Ok. Se pasó con Leonel. Con Brasil no se pasó, con Venezuela no se pasó, tal vez no, con México. Pero ahí fue muy duro. Perfecto. Fue demasiado duro. Perfecto, señores, este es un estudio. Este es un estudio que estuvo embargado, es decir, que no podía darse a conocer hasta el 9 de septiembre. Estuvo embargado hasta el 9 de septiembre. Tan pronto concluyó el embargo, en el día de ayer yo recibí una copia de este estudio, donde hay muchas otras cosas que voy a analizar posteriormente. Son las 7:26 minutos. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Me escriben. Ahí veía rápidamente un mensaje donde alguien me preguntaba si se agotará el tiempo y no voy a hablar de la encuesta. Se refieren a la encuesta Gallup del periódico Hoy. Y yo quiero reiterar una posición que sustento. Algunas personas no la comparten. En estos días nos encontramos en la funeraria Blandino. No fue en el caso de Jackie, ¿no? Fue antes del caso de Jackie, que nos encontramos en funeraria Blandino, el distinguido amigo, director del periódico Hoy, don Bienvenido Álvarez Vega. Y estuvimos conversando sobre estos temas. Sabe que don Bienvenido es un hombre que anota las cosas. Anota las cosas, y entonces cada vez que uno tiene la oportunidad de hablar con él, tiene algunos de esas anotaciones de comentarios que han pasado hace tiempo y uno cree que el viento se lo ha llevado, pero él lo conserva. Y entonces debatíamos sobre este tema de que el criterio que he sustentado de que una encuesta es una muestra. Es una muestra. Y los datos de una encuesta son lo que salen de un escenario que ha abarcado la totalidad de la muestra de esa encuesta. Yo no me he inventado eso. Eso lo sustento en base a lo que se plantea en los manuales. En los manuales y en algunos ensayos importantes sobre el tema de las encuestas. Que hay analistas, que incluso hay medios que tienen por política no dar a conocer datos que no correspondan a la totalidad de una muestra. ¿Por qué? Porque hay cosas que son elementales en una encuesta, que tan pronto desaparece, ahí mismo el margen de error se torna tan amplio que cualquier cosa es una aventura. La encuesta es proporcional. Al ser proporcional, lo que una muestra que puede ser de 500, que puede ser de 600, puede ser de 1200, la muestra que sea, en términos estadísticos, metodológicos, tiene que ser proporcional. Y proporcional indica que en esas 600 muestras o en esas 1200, todos vamos a tener la misma oportunidad de ser entrevistados. Y vamos a tenerla en función de nuestro porcentaje de la población, porque entonces la encuesta va a ser proporcional, la encuesta va a ser estratificada y la encuesta va a ser aleatoria. Desde que eso se pierde, y se pierde desde que usted se sale de la totalidad de la muestra, ya usted estará hablando de otra cosa. Que esas cosas coincidan muchas veces con la realidad, que den más o menos una idea, que den ciertos parámetros, eso es otra cosa.
Eso es otra cosa, que tengan su valor. Yo creo que esta encuesta han ido arrojando datos muy interesantes, lo que tiene que ver con la totalidad de la muestra. Y entonces hoy nos encontramos con esas particularidades que yo tengo bastantes años cuestionando. Habrán algunas variaciones. Yo sé que mis distinguidos colegas harán sus observaciones sobre esta encuesta y debatiremos lo que sea necesario. Pero al ver una encuesta siempre miro la muestra y veo si el dato que me están ofreciendo es el dato producto de lo que dice la totalidad de la muestra. Si es un fraccionamiento de que hemos tomado a los electores que se identifican con un partido y a ellos particularmente les sometemos un cuestionario, ya eso es otra cosa. Ya eso ahí no me garantiza ni proporcionalidad, ni estratificación, ni el carácter aleatorio. Y cuando una encuesta perdió esas tres cosas, no es ni siquiera una Toyota. Cambio y fuera.